Es un hecho ineludible que, a pesar de la presciencia de Dios y su soberanía, el mal predomina en los asuntos humanos. Que Dios no es el autor del mal se afirma claramente en la Biblia, como ya lo hemos visto. Por lo tanto, solo podemos concluir que Dios, en su soberanía, ha dado al hombre responsabilidad moral para ejercerse con libre elección. Que los hombres elijan la maldad no es lo que Dios desea para la humanidad. Total depravación, según lo definido por el calvinismo, elimina la facultad del hombre del libre albedrío. En la medida en que la descendencia de Adán nace con la naturaleza pecaminosa, no tienen la posibilidad de elegir el bien espiritual sobre el mal. Por consecuencia, la voluntad del hombre no es libre del dominio del pecado, como lo fue la voluntad de Adán antes de la caída. La Biblia presenta el mal como resultado de la libre voluntad del hombre a elegir por sí mismo en vez de a Dios. Sin embargo, el calvinista niega la libertad moral humana y hace a Dios la causa de todos los males, insistiendo en que crea los pensamientos y las intenciones del alma. Como declaró Calvino, el primer hombre cayó porque el Señor consideró que debería, porque vio que así se mostraría su propia gloria. Por lo tanto, el hombre cae, ordenando así por providencia divina, pero cae por su propia culpa. Por lo tanto, no dudaré en simplemente confesar con Agustín que la predestinación de la destrucción como consecuencia es también justa. Sin embargo, esta idea es tan contradictoria de la conciencia y sentido de justicia del hombre dada por Dios que Calvino luchó infructuosamente en gran parte de sus institutos para justificarlo. Calvino cava un hoyo del cual ningún calvinista hasta el día de hoy ha sido capaz de escaparse. Él hace esto insistiendo irracionalmente y sin fundamento bíblico, que Dios solo puede saber de antemano lo que Él preordena. Admito que el decreto es terrible, y sin embargo es imposible negar que Dios supo con anterioridad el fin del hombre antes de crearlo, porque así lo había ordenado por su decreto. Otros calvinistas, en defensa de la soberanía de Dios, al mismo tiempo que niegan que el hombre tiene libre albedrío, implican que después de todo puede existir. El libre albedrío es la invención del hombre instigado por el diablo. ¿Cómo puede ser invento del hombre por un acto de su voluntad si ésta no existe? Calvino lucha con el problema de la voluntad del hombre y se ve obligado a reconocer que el hombre no es racional sin tenerla. Me siento satisfecho con el conocido refrán que ha sido prestado de los escritos de San Agustín, que los dones naturales del hombre fueron corrompidos por el pecado y sus dones sobrenaturales retirados. En realidad, al ser una criatura y no el creador, nunca tuvo dones sobrenaturales. Porque aunque hay todavía, después de la caída de Adán, algún residuo de inteligencia y también juicio, así como razón por la cual el hombre discierne entre el bien y el mal, no podía ser totalmente destruida. Pero una ruina deforme es todo lo que queda, la voluntad, inseparable de la naturaleza del hombre. No se pierde, porque así fue esclavizado por sus deseos depravados en cuanto a ser incapaz de un deseo justo. Para cargar el intelecto con ceguera perpetua y dejarlo sin inteligencia de cualquier descripción es repugnante no solo a la palabra de Dios, pero a la experiencia común. La mente humana mantiene una cierta voluntad de investigar la verdad, pero falla antes de llegar a la meta, cayendo en la vanidad, y no es posible, por el aturdimiento, seguir el camino correcto.
y después de ambular largamente, tropezando como uno que anda en la oscuridad, consigue estar totalmente desconcertado. Aún así, los esfuerzos del hombre no son siempre tan absolutamente infructuosos como para no dar algunos resultados. Calvino continúa de esta manera de página en página. El hombre tiene inteligencia para discernir entre el bien y el mal, pero esa capacidad es una ruina deforme. ¿Qué significa eso? No puede decirnos. La voluntad no se pierde, pero fue esclavizada por sus deseos depravados en cuanto a ser incapaz de un deseo justo. El hombre tiene una cierta voluntad de investigar la verdad, pero no puede debido al aturdimiento, por lo que se convierte en un ser totalmente desconcertado. Sin embargo, sus esfuerzos no son tan absolutamente infructuosos como para no dar algunos resultados. Todos los esfuerzos para rescatarse a sí mismo de hundirse en el pantano de su propia idea solo lo provocan a hundirse más. Lejos de apoyar estas aseveraciones por una cuidadosa exégesis de las Escrituras, Calvino no puede proporcionar un solo versículo que siquiera se acerque a lo que teoriza. En efecto, ¿qué es lo que afirma? Corta, califica y se contradice a sí mismo tan a menudo que realmente no ofrece nada, excepto un inútil discurso repetido.